Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de cómo la comunicación va a influir en la gestión de conflictos, sobre cómo posiblemente el tipo de conversación que tengamos, cómo lo decimos, o muchas veces cómo incluso la jerga y los estereotipos también pueden influir. Y bueno, aquí vamos a profundizar más los obstáculos de carácter semántico en la comunicación. Normalmente bueno, para empezar, cuando normalmente nosotros estamos ya en una empresa y posiblemente ya tengamos una gestión de conflictos con una persona, muchas veces hay que evitar que las palabras suenen más connotativas que denotativas, como así. Denotativas normalmente de cómo es la palabra y el significado connotativo es una interpretación más personal y es muy subjetiva, ya que las experiencias sirven para dar forma a cada una de las reacciones ante ciertas palabras. Por ejemplo, cuando dos personas que lean una frase, el chico tenía hambre, pueden dar diferentes respuestas a la misma, ¿no? Y en sí uno puede llegar a la afirmación en un sentido literal, suponiendo que el chico va a satisfacer pronto su apetito, ¿no? Porque es como decir, el chico tenía hambre. Pero sin embargo, otro puede reaccionar emocionalmente ante la misma frase recordando su propia hambre o de cómo de niño que creció, por ejemplo, durante la posguerra o ha crecido en condiciones precarias y posiblemente le haga recordar a malos momentos, ¿no? Y es como decir, para uno puede sonar lo que denotativamente dice la palabra, pero connotativamente es sobre ya cómo una persona lo interpreta y acá también me influye sobre cómo esa persona haya tenido ciertas experiencias. Entonces, en una situación conflictiva, las personas pueden tener la intención de seleccionar cuidadosamente esas palabras que ambas partes entiendan con claridad. Pero sin embargo, como muchas veces he indicado en el anterior ejemplo sobre que el chico tenía hambre, la posibilidad de utilizar palabras que produzcan reacciones opuestas entre las personas que están involucradas puede establecer una barrera real para gestionar el conflicto, ya que muchas veces estas palabras pueden ser tomadas en doble sentido. Y en sí, las palabras pueden tener una gran carga emocional cuando aluden a problemas actuales o a temas especialmente controvertidos que haya vivido la persona. Y así como por último ejemplo podemos poner, como obviamente cuando tengamos un conflicto ya dentro de la empresa, o posiblemente con un sindicato, lo voy a poner como ejemplo, en una disputa laboral, si tanto los colaboradores como la dirección o los gerentes pretenden llegar realmente a superar sus diferencias, el representante de los colaboradores debe evitar decir la palabra huelga en el proceso de negociación y lo mismo que la dirección también debe evitar decir la palabra despido para que así no puedan romper el proceso de conflicto en el cual ya se están embarcados. Ahora también, en climas favorables a la comunicación se utilizan conversaciones más descriptivas que prescriptivas, o sea, conversaciones como se utilizan más en la vida cotidiana, con una variación de palabras no precisamente exacta o como decir bien hecha, más que prescriptivas, que como sería más como cuando una persona te ordena o cuando tú quieres imponer normas. Entonces las personas involucradas en un conflicto o cuando tengamos un conflicto también deberán evitar utilizar expresiones verbales que tengan como objeto herir a los demás o acentúan las diferencias que existen entre ambas partes y entre ellos está el uso de de la jerga o también el uso de los estereotipos. Y en sí, la jerga. ¿Qué es la jerga en sí? Un abierto contraste con un uso accidental de las palabras. Es lo que nosotros podemos decir normalmente como también ya va a depender o sea, de qué jerga nosotros utilizamos, porque ya que hay jergas muy distintas. Entonces, esta jerga puede crear muchas veces diferencias entre las personas y, bueno, las partes que están involucradas en el conflicto recurren con frecuencia al uso de la jerga para expresar su punto de vista, ¿no? Y otras veces se emplea con la intención de provocar a la otra parte, como por ejemplo las voces explicativas, las construcciones gramaticales deliberadamente incorrectas o muchas veces mala pronunciación de las palabras, ¿no? La diferencia entre la jerga y el mal uso no intencionado de las palabras más se estriba en que el comunicador conoce en este caso qué efecto puede producir estas jergas. Como por ejemplo, el supervisor que, como decir, como una respuesta a una petición de un informe que tiene por parte de un compañero responde, o le puede decir, ¿no? No te pienses que vas a tener el informe para el viernes. Entonces, es como decir, la forma también en que lo diga, está retando a su compañero a través del lenguaje que él muchas veces emplea, ya sea intencional, y pues incluso puede transmitir que el lenguaje
sea negativo, ¿no? Algo que no hubiera ocurrido si es que hubiese respondido, lo siento, no podré tener el informe listo para el viernes. Y es en sí también sobre cómo la jerga puede muchas veces influir, ¿no? En el tipo de negociación. Ahora también el uso de estereotipos, que el uso de lugares comunes para justificar normalmente las ideas con demasiada frecuencia puede dar lugar a que se transmita una información errónea. O sea, sin lugar de transmitir una comunicación descriptiva, como normalmente ya sea más objetiva, normalmente cotidiana, perdón, o sea, sin que se parezca como una orden o algo que tú estás imponiendo, se presentan en sí opiniones basadas en lugares comunes. Y entonces se crea muchas veces un clima muy defensivo si es que no optamos por una comunicación más descriptiva. Aunque una parte normal e incluso valiosa del proceso de codificación de información consiste en intentar clasificar por categorías de información. Y las personas en sí lo clasificamos y lo codificamos por categorías. Durante el proceso de adscripción o exclusión de ciertas características a grupos de personas, podemos cometer errores de comisión u omisión, ¿no? Entonces no es necesario irnos muy lejos para observar los efectos perturbadores que cuando nosotros usamos estereotipos puede producir en ciertos grupos, ya que podemos incluso excluir ideas o no podemos aceptar ideas ya que posiblemente no nos gusta algún grupo, alguna ideología o alguna postura. Y eso también puede muchas veces malograr el proceso de negociación o en la gestión de conflictos. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y muchas gracias.